Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Deseo, ante todo, agradecer a la Fundación Juan Bosch, al Centro de Estudios Dominicanos, a su directora, la doctora Ramona Hernández, a Reisa Ceballos, a Sergio Serrano, la gentil invitación para poder estar esta tarde aquí con ustedes en un seminario que considero especialmente relevante y necesario, que nos invita a reflexionar sobre la figura y la trascendencia del doctor Juan Bosch. Mi intervención pretende analizar cuál fue la posición de Francia y específicamente de su presidente, Charles de Gaulle, ante la intervención de los Estados Unidos en 1965 en República Dominicana, la tercera que se producía en el siglo XX, dando cuenta asimismo, al propio tiempo, de la relación que se estableció y que existía entre el presidente francés, entre Charles de Gaulle y Juan Bosch, lo cual nos permitirá, desde mi punto de vista, ver hasta qué punto el gobierno francés, París, intenta articular un discurso y una práctica diplomática como contrapunto al relato oficial de la administración Johnson a la hora de justificar la violación sobre la soberanía dominicana. Visiones distintas en torno al orden internacional, a cómo evolucionaba la Guerra Fría, pero también formulaciones político y diplomáticas discrepantes y hasta ciertos elementos que podemos considerar de orden personal, explicarían esta divergencia entre París y Washington en un asunto que se enmarca en una compleja agenda bilateral franco-norteamericana en esos momentos, que está tensionada por cuestiones como el tema de la OTAN, el tema de la guerra de Vietnam o la apertura de Francia a los países del este. Es verdad que aunque la agenda dominicana, podemos concluir, pudiera aparecer, y seguramente lo era, un factor alejado de los intereses vitales de la política exterior francesa, y además en un ámbito en el Caribe que en plena Guerra Fría era clave para la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo cierto es que este tema, la crisis dominicana, se convirtió en la primera ocasión de una toma de posición diplomática verdaderamente espectacular de Francia contra una acción de los Estados Unidos. Es en torno a esta cuestión, repito, sobre la que va a ir mi intervención. Efectivamente, entre las numerosas, digamos que reacciones adversas al desembarco en Santo Domingo, la que va a tener principal significación fue la de su presidente francés, del presidente francés Charles de Gaulle. El 4 de mayo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador francés desaprobaba la actuación norteamericana porque afectaba a una norma fundamental del derecho internacional, que era la no intervención, expresaba su deseo, en ese mismo sentido, de una pronta retirada de las tropas norteamericanas y confiaba, y este es un elemento importante, en que los dominicanos pudieran elegir libremente a su gobierno. Se reconocía que efectivamente el Caribe y la República Dominicana formaban parte de ese concepto de la seguridad nacional de los Estados Unidos y que los Estados Unidos podían haberse visto empujados a proteger la vida de sus ciudadanos en el momento en que estalló la crisis, pero la magnitud de los efectivos empleados hacía pensar en una verdadera intervención armada. Durante esos días se van produciendo otra serie de iniciativas que demuestran el alejamiento de París y Washington sobre esta cuestión. De Gaulle, en esos días, le manifestaría al embajador norteamericano en París su disconformidad por lo sucedido. La CIA detectaba comunicaciones telefónicas entre el Palacio del Elíseo y la residencia de Juan Bosch en Puerto Rico. El Ejecutivo francés anunciaba públicamente que estaba estudiando el posible reconocimiento diplomático del gobierno constitucionalista de Francisco Camaño, una declaración sin duda alguna más retórica que real, pero que iba contra la línea de flotación de la actuación norteamericana. El Quai d'Orsay, también el Ministerio de Asuntos francés, en esos momentos ordenaba a varias de sus embajadas intensificar su rechazo al desembarco, aprovechando la división que se había producido dentro de la OEA y de los países latinoamericanos respecto a la invasión, y algunas iniciativas en ese sentido. Dada esta circunstancia, no es de extrañar que el Departamento de Estado concluyera en esos mismos días
que no iban a encontrar ningún apoyo en Francia respecto a esta cuestión, a la intervención que se había producido en República Dominicana, y que es más, la actuación francesa en un orden superior, en el marco de la Guerra Fría, podía alentar la convicción de que el bloque occidental se resquebrajaba en cuestiones de esta naturaleza. Por el contrario, dentro del campo constitucionalista, la figura de Gaulle va a ser vista como un gran apoyo exterior, como un elemento fundamental, digamos, que apoya a sus intereses, y hasta en 3 ocasiones los constitucionalistas van a solicitar al gobierno francés no solo el reconocimiento diplomático, sino otra cosa que me parece también relevante, que De Gaulle interpusiera sus buenos oficios para intentar una retirada de las tropas norteamericanas en la isla. Desde el principio aparecen los factores de discrepancia París y Washington respecto a esta cuestión, que yo resumiría en 3 elementos fundamentales. ¿Cuál era el núcleo de la discrepancia que se producía entre la actuación norteamericana y la diplomacia francesa, entre el presidente francés y el presidente Johnson, respecto a lo que había sucedido en República Dominicana respecto a la intervención? El primer factor remite a lo que Francia considera que es un intervencionismo global que está practicado por los Estados Unidos frente a los movimientos del sur global, y que París considera un factor de desestabilización internacional y contraproducente en un mundo postcolonial. Para De Gaulle, como manifestaría en más de una ocasión, las actuaciones en Vietnam y en Santo Domingo retrataban a unos estados que, embriagados de poder, estaban convencidos de que solo la fuerza solucionaba los problemas y que, por lo tanto, esto era un elemento de distorsión importante en la vida internacional. Hay que recordar que tras la guerra de Argelia, Francia desarrolla una política exterior de carácter nacionalista y de prestigio, con autonomía dentro del bloque occidental y de acercamiento al tercer mundo, incluido América Latina, para conformar una suerte de tercera vía que pudiera, digamos, que superar la dinámica bipolar. 6 meses antes del desembarco, De Gaulle ha recorrido toda América del Sur en una gira donde demuestra su interés por la región, la plantea como una prioridad dentro de la agenda exterior francesa. Es cierto que este es un viaje que tendrá también más de retórico que de real, pero en todo caso es una manifestación de este intento de construir una tercera vía internacional, y lo que De Gaulle manifestará en alguna ocasión, el intento de evitar una presencia exclusiva de Estados Unidos sobre su patio trasero. Este rechazo al intervencionismo de los Estados Unidos sobre República Dominicana se intensifica cuando Washington instrumentalice a la OEA para dar una cobertura legal a su intervención y que pasase de ser unilateral a multilateral. El intervencionismo que Francia critica en este contexto dominicano es tanto militar como político, y esto es importante también recalcarlo, ¿no? Esta idea de que de Estados Unidos intervenía, pero que intervenía y además iba a imponer un gobierno a los dominicanos, y esta era una doble cuestión, digamos, del intervencionismo que Francia rechazaba. El segundo motivo de la discrepancia gira en torno a la figura de Juan Bosch y a su proyecto político. Frente a la desconfianza y oposición norteamericana, que le considera un político incapaz de hacer frente al comunismo, casi un agente castrista en algunas ocasiones, De Gaulle hablará de un hombre prudente, capaz, reformista, razonable, un liderazgo que era el que Francia, por decirlo de alguna manera, deseaba para América Latina y el Caribe. Hay que dar aquí un dato que yo creo que es importante, y es que De Gaulle y Juan Bosch se conocían personalmente. Habían tenido un contacto político, personal importante. En febrero de 1963, De Gaulle recibe a Juan Bosch en el Palacio del Elíseo, estableciéndose entre ellos dos, digamos que una importante sintonía personal y de visiones geopolíticas, ¿no? Para Juan Bosch, como le manifestó al presidente De Gaulle en aquella cuestión, en aquel momento, hay que recordar que Juan Bosch era presidente electo, todavía no había asumido la presidencia, pero hace este viaje a Francia. Bosch le manifestará a De Gaulle que Europa resultaba
un factor clave para el futuro equilibrio democrático de una república democrática dominicana, emplazado entre Washington y La Habana, ¿no? Y que en ese sentido las relaciones con París, diría textualmente, constituían una necesidad vital. De Gaulle participa de esta misma opinión, de esta misma idea, y repito que entre ambos personajes, entre ambos líderes políticos, se crea este vínculo personal que trascenderá con los años. Cuando se produce la invasión en 1965, de Gaulle no dudará en decir que el desembarco no había tenido como objetivo neutralizar un golpe comunista, que esta era la justificación norteamericana, la justificación de la administración Johnson, evitar esta segunda Cuba en el hemisferio, sino dirá de Gaulle que el principal objetivo había sido el de frenar el triunfo del movimiento el movimiento constitucionalista y el retorno de Juan Bosch al poder. Un Juan Bosch sobre el que siempre estará subrayando la legitimidad democrática de las elecciones ganadas en 1962 y por lo tanto reitera siempre este elemento de la legitimidad democrática de Juan Bosch, y sin ocultar que en el golpe de Estado de 1963, diría, una mano invisible, seguramente conducida por algún servicio de información americano, había terminado con su etapa en el poder. Y el tercer elemento de discrepancia de De Gaulle respecto a los Estados Unidos tiene que ver con el tema de la amenaza comunista. Y esto también es importante, ¿no? De Gaulle subraya cómo la República Dominicana no era Cuba. Y esto se lo dirá al vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, con quien se entrevistará en junio de ese año de 1965. Ambas eran situaciones distintas, le dijo. En 1962, con la crisis de los misiles de Cuba, sí existía una amenaza, digamos que comunista real. Y Francia apoyó a Kennedy en esa cuestión. Pero no era el caso de República Dominicana en 1965. Y es más, los servicios de inteligencia franceses siempre proporcionarán información al gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores francés de que no existía una amenaza comunista real en 1965 que justificara la intervención de los Estados Unidos. Es interesante también recordar que la posición del gobierno francés es apoyada, digamos que de una manera bastante amplia, por la opinión pública francesa. Y en este sentido también hay que recordar y conviene subrayarse el papel importante que juega la comunidad exiliada dominicana en Francia en la movilización en contra de la intervención y en favor de Juan Bosch. Hay un personaje que yo creo que merece una investigación mayor o mayor profundidad, que es la figura del doctor Claudio Enrique Carón, un médico dominicano exiliado en Francia desde los años 30, creo recordar, amigo personal de Juan Bosch, que había sido embajador en la UNESCO durante el mandato presidencial de Juan Bosch, que publica una suerte de semanario en París, el Boletín del Centro Dominicano de Información, que sirve para la movilización de la ciudadanía dominicana exiliada, que da noticias sobre República Dominicana, y es realmente interesante, y que se convierte en una suerte de, digamos que de representante oficioso de Camaño en París ante las autoridades francesas, ¿no? Hay algún otro dominicano en la diáspora que está también, digamos que muy presente en todos estos elementos de movilización. Es un joven estudiante que se llamaba José Próspero Morales, que ayuda al doctor Carrón en todo este elemento de movilización de la comunidad dominicana en el momento de la intervención. Una movilización dominicana que logra crear un comité Francia-República Dominicana, que está integrado por importantes representantes de la intelectualidad francesa de esos momentos, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Bourdet, Jean Coutu, que se movilizan también en este ámbito de la intelectualidad y del mundo de la cultura para denunciar la intervención norteamericana,
que organizan reuniones artísticas contra la agresión, incluso ejercen una labor humanitaria enviando medicamentos y otros artículos de primera necesidad al bando constitucionalista resistente en Santo Domingo. Bueno, es cierto que Francia conocía sus limitaciones en este tema. Era obvio que la construcción, digamos que de una acción política estaba claramente limitado por el contexto geopolítico, por la capacidad de actuación de los Estados Unidos, por su zona de influencia, etcétera, etcétera, ¿no? En una de las ocasiones, uno de los consejos de ministros en que en Francia se trataba el tema, De Gaulle dirá, bueno, nosotros no vamos a desembarcar en Santo Domingo porque no podemos combatir a los americanos, pero que se las resuelvan ellos solos política y moralmente. Política y moralmente. Y aquí De Gaulle recordará lo que ha sido la experiencia de Francia en la guerra de Argelia, la política de las cañoneras contra los procesos de autodeterminación de los pueblos, que no funciona, que genera guerras civiles y que crispa el espacio, digamos que internacional. Por lo tanto, hay también un reconocimiento de cuáles son los límites y de las capacidades de una actuación internacional en estos temas. Sí va a haber un marco en el que Francia va a jugar un gran protagonismo en esta cuestión, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta yo creo que es una historia que se conoce poco, pero donde la crisis dominicana se va a discutir durante 30 sesiones entre mayo y julio de 1965. El Consejo de Seguridad de Naciones va a debatir el tema de la crisis de República Dominicana en 30 sesiones en esos 3 o 4 meses en el que dura la intervención. Y ahí sí, ahí Francia juega un gran protagonismo para defender lo que cree que es el papel relevante que tiene que jugar Naciones Unidas en la gestión y en la solución de la crisis dominicana, y no la Organización de Estados Americanos, que considera que ha quedado absolutamente deslegitimada, al haber legitimado a su vez la intervención de los Estados Unidos. Una actuación francesa que es clave para aprobar 2 de las resoluciones fundamentales que salen ahora adelante sobre la crisis de República Dominicana, la creación de una misión de observación del secretario general que va a Santo Domingo para ver efectivamente lo que está ocurriendo y que no sea, digamos, que la información que transmite la OEA o los Estados Unidos sobre la cuestión dominicana, también de contacto con los sectores constitucionalistas, etcétera, etcétera. Y ahí un papel muy importante de Francia en el Consejo de Seguridad, donde sí cree tener capacidad para jugar, digamos que un cierto protagonismo. Y es muy curioso ver cómo que yo decía antes, esta fisura que se produce en el bloque occidental por esta cuestión, es aprovechada por la Unión Soviética para intentar un acercamiento a Francia, para ver cómo en el Consejo de Seguridad se puede acordar algún tipo de actuación de Naciones Unidas sobre la cuestión dominicana que no sea la que impone la agenda de los Estados Unidos o que impone la OEA. De hecho, va a ser este tema, el del protagonismo de Francia en Naciones Unidas, lo que va a explicar que en junio, el 20 de junio de 1965, el vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, se traslade a Francia para hablar con De Gaulle del tema dominicano. Hablan de distintos temas, Argelia, Vietnam, pero la cuestión dominicana ocupa prácticamente toda la reunión entre el vicepresidente Humphrey y De Gaulle. Y De Gaulle le expresa todo lo que les he dicho a ustedes anteriormente. ¿Cuál es la discrepancia, los motivos de discrepancia que ve en la intervención de los Estados Unidos, y que Francia, digamos, que no puede sostener esa posición? Y la única petición que le va a hacer Humphrey a De Gaulle es que Francia deje de manejar el tema de República Dominicana en Naciones Unidas, porque esto crea un problema de seguridad en el hemisferio, está cuestionando al propio sistema interamericano. De Gaulle le dirá, el propio sistema está cuestionado ya desde el momento en que la Organización de Estados Unidos ha violado el Pacto de Bogotá, ¿no? Pero le insiste en que Francia deje de liderar
debate, esas discusiones en el Consejo de Seguridad sobre la cuestión dominicana. Y aquí se produce una de las cuestiones que yo creo que son también más interesantes y voy terminando ya, voy concluyendo, que creo que se conocen poco, ¿no? En estos momentos en que la crisis dominicana, digamos que está ya en su fase final, porque las gestiones del embajador Bunker está en sus encuentros con los constitucionalistas Ucamaño, está ya prefigurando lo que será el Acta de Reconciliación Nacional de septiembre de ese año. En esos momentos Francia intenta dar una salida a Juan Bosch, exiliado en Puerto Rico, y permitirle vivir en Francia en un, digamos que, estatus de refugiado político, donde pueda residir una larga temporada y desarrollar, digamos que, su vida política, intelectual, etcétera, con garantías. Esta era una operación en extremo confidencial, por la cual De Gaulle y su mujer, Bosch y su mujer deberían llegar a París el 26 y el 27 de junio, atravesando Guadalupe, saliendo de Puerto Rico, pasando por Guadalupe, bajo una denominación, digamos que falsa, bajo un nombre supuesto, el señor Castillón. Juan Bosch residiría en Antibes, es decir, en la costa azul francesa, entre Cannes y Niza, con un estatuto, repito, de refugiado y con el único, digamos que, compromiso de ser prudente en cuanto a sus declaraciones públicas, ¿no? Había también algún tipo de cuestión a fijar sobre cómo sería recibido Juan Bosch en Francia, hasta qué, digamos que, nivel podría haber algún tipo de contacto político con él en el momento de la llegada, etcétera, etcétera. Pero lo importante era la iniciativa política de Francia de sacar a Juan Bosch de Puerto Rico, llevarlo a Francia, que pudiera, digamos que, estar en Francia con ese estatuto de refugiado. El viaje se retrasó por distintas cuestiones, digamos que más de logística. Debía ser luego el 3 y el 4 de julio, pero después se aplazó indefinidamente. La verdad que no he encontrado datos documentales, no he encontrado datos en la documentación diplomática que he consultado sobre las razones de este aplazamiento definitivo. Lo que sí he visto es que desde el Quai d'Orsay, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, hubo una filtración al Departamento de Estado norteamericano sobre esta cuestión, y a partir de ahí el tema, digamos que, dejó de tener el recorrido. Es curioso que después de las elecciones del 66, de las elecciones fraudulentas del 66, Juan Bosch no fue a Francia, fue a España. Y ahí también nos presenta un elemento, digamos que, de reflexión interesante, efectivamente, con Francia. La actualidad del tema, por decirlo de alguna manera, se cierra cuando se firma el Acta de Reconciliación Nacional, en cuanto a que tampoco dejan de tener ya lugar los debates en Naciones Unidas sobre el tema de la cuestión dominicana, y el tema pasó, digamos que, a un segundo nivel dentro de la preocupación de la diplomacia francesa. Creo que estas son, para no excederme más en el tiempo, algunas de las ideas que quería compartir con todos ustedes, del trabajo que he venido realizando fundamentalmente a través del estudio de las fuentes documentales francesas, también norteamericanas, y que permiten, como he dicho al principio, ver cómo desde Europa y algunos países europeos, en este caso Francia, se articuló un discurso y un relato diplomático que iba en un sentido absolutamente contrapuesto a lo que eran los planteamientos norteamericanos en la crisis dominicana de 1960. Muchas gracias por su atención.